Bueno, hago este video sobre todo lo que venimos viendo un poco de funciones. Sí, va a ser como un repaso de todas las cosas que ya venimos mencionando y voy a mencionar también algunas cositas nuevas. Quizás voy a un ritmo que parece rápido en algunos momentos. Si hago eso es justamente porque lo estoy grabando y ustedes lo pueden frenar e ir a su ritmo. Así que voy a ir, digamos, avanzando quizás algunas partes un poco rápido. Una de las razones por las cuales hago este video es porque se vienen las vacaciones y este es un tema bastante complejo y bastante amplio que involucra un montón de distintas cosas que prefiero no, o sea, me parece que está bueno no dejarlo pasar así nomás y darlo así como un tema cualquiera, porque lo vamos a usar un montón en la unidad de cálculos, digamos, de la IB y en trigonometría, o sea, en muchos lugares aparecen funciones, ¿sí? Como el concepto de funciones. O sea, es un concepto que aparece en muchos lados todo el tiempo de la matemática y de muchas otras asignaturas, como ya venimos mencionando en las clases, yo siempre intento dar ejemplos. Así que, bueno, por eso es que quiero hacer un video para que quede grabado. Como repaso, bueno, decimos que una función lo veíamos un poco como una máquina, ¿sí? Que recibe un input y que devuelve un output, ¿sí? A eso, al input y al output le decíamos dominio, ¿sí? Decíamos que una función asocia valores de x con valores de y. ¿Sí? Los valores de x eran lo que se llamaba el dominio. Ah, bueno, ahí teníamos un ejemplo. Pero la cuestión es que, bueno, los valores de x se llamaban el dominio y los valores de y eran el rango. ¿Sí? La función es esta máquina que es la que pone la flecha, ¿sí? La que dice, bueno, si yo le doy un 1 a esta máquina, a esta función, me devuelve un 3. Si le doy un 2, me devuelve un 6. ¿Está bien? Entonces teníamos, bueno, el concepto de domain, ¿sí? Que eran los valores de x que podía recibir, y el concepto de range y el gráfico, ¿sí? De una función. Entonces, algo que también habíamos mencionado es cómo podemos analizar una función. Si a priori, digamos, supónganse que no sabemos más que la fórmula de la función, ¿sí? O sea, no sé, no sabemos ni el dominio, ni el rango, ni nada. Bueno, ¿cuál es un buen método, me pareció a mí, que por ahora nos viene funcionando, para analizar una función? Lo primero que hay que hacer es encontrar el dominio, ¿sí? Porque si no, no sabemos qué valores le podemos pasar a la función y va a ser mucho más difícil analizarla. ¿Sí? En muchos casos el dominio van a ser todos los reales, ¿sí? Acuérdense que cuando hay un valor que no está en el dominio, cuando hay una operación que no se puede hacer, ¿sí? Eso, qué sé yo, sumas, restas, multiplicaciones, está todo bien. El único problema ahí de esas operaciones más sencillas era la división. Así que si tenemos un valor dividiendo abajo que depende de la x, eso no puede ser cero. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tenía la función f de x igual a 1 sobre x, entonces el 0 no va a estar en el dominio, ¿sí? Porque cuando yo le paso a la función f de, digamos, un 0, me queda 1 sobre x, me queda 1 sobre 0, que no se puede. ¿Sí? Esas son las situaciones en las cuales el dominio no van a ser todos los reales. Cuando tengamos una división, cuando tengamos una raíz cuadrada de un número negativo, ¿sí? ¿Se acuerdan que la raíz cuadrada de 4 es 2, la raíz cuadrada de 0 es 0, pero la raíz cuadrada de menos 4 no tiene sentido hacer eso, ¿sí? Porque ningún número elevado al cuadrado me va a dar negativo, ¿sí? Porque menos por menos es más y más por más es más. ¿Sí? Entonces todos los valores negativos no van a estar en el dominio de la raíz. Y con la función logaritmo, que ahora ya la puedo nombrar porque la venimos viendo, pero igual en un ratito lo vamos a ver mejor. Entonces, bueno, ¿cómo analizamos esto? Ponemos el dominio, que acá como una frase para que se acuerden es que hay cuentas que no puedo hacer, eso. Entonces, por ejemplo, cuando f lo que hace es elevar al cuadrado, ¿hay alguna cuenta que involucre acá este elevar al cuadrado que yo no pueda hacer? No, porque un negativo lo puedo elevar al cuadrado, un positivo, el cero, cualquier número lo puedo multiplicar por sí mismo, por esto que venimos diciendo que una multiplicación no trae ningún problema, ¿sí? En todo caso, las divisiones, pero acá no hay ninguna división. Entonces, está todo bien. Tabla de valores, claro, después de hacer el dominio, hacemos la tabla de valores. ¿Por qué es importante primero el dominio? Porque si no la tabla de valores, no sabemos qué valores le podemos pasar de x, ¿sí? O sea, digamos, la tabla de valores la podríamos hacer un poco antes o sea, la podríamos hacer antes del dominio, la verdad. ¿Por qué? Porque nos vamos a dar cuenta, o sea, si tuviéramos la función 1 sobre x y probamos qué pasa si le pasa un 0, en ese momento nos daríamos cuenta que, bueno, el 0 no va a estar en el dominio. Entonces, esto es un poco indistinto. Para mí queda más prolijo hacer primero el dominio, como para ya entender por qué podemos pasar todos estos valores a la tabla y otros no, y algunos no, digamos. ¿Sí? Entonces, bueno, hacíamos la tabla de valores que decíamos, bueno, cuando x vale 1, ¿cuánto nos devuelve la función? Bueno, 1 al cuadrado, que es 1. Cuando x vale 2, 2 al cuadrado, que es 4. Cuando vale menos 1, acá este era lo que decíamos antes, que menos por menos es más, entonces nos queda 1 positivo. Bueno, hacemos toda la tabla de valores. Después un gráfico, sí, que acá puse que es un dibujito aproximado, ¿sí? ¿Qué
¿qué puntos vamos a marcar en el gráfico? Ponemos el gráfico X, Y, ¿sí? Si se acuerdan, como venimos haciendo ya con las rectas, y estos puntos de X, Y van a ser puntos que tienen que estar en nuestro gráfico, ¿sí? O sea, el gráfico de la función son todos estos puntos que la función nos asocia, el valor de X con el valor de Y. Entonces, el 1, 1, por ejemplo, que se ve acá el puntito este rojo, el 2, 4, que se ve acá, el menos 1, 1, el menos 2, 4, y el 0, 0 que está acá abajo. Entonces, colocando esos puntos, después la idea es hacer un gráfico aproximado. Ahora, ¿yo por qué hice esta curva así? Bueno, en realidad yo ya sé, digamos, cómo me iba a dar esto, ¿sí? O sea, esto no tiene por qué ser así. Podría ser, por ejemplo, recto acá y recto acá, o no sé, podría ser recto, recto, digamos, podría ser de distintas maneras, pero bueno, también por esto es que vamos a estudiar distintos tipos de funciones conocidas, ¿sí? Y esas son las con las que vamos a trabajar más que nada. ¿Está bien? Después, una vez que hicimos el dibujito, está bueno hacer el rango, ¿sí? Y ver qué valores nos puede devolver la función. Por ejemplo, en este caso, fíjense que la función no iba para abajo del eje X, entonces los valores, que es el gráfico pasa por cualquier valor de Y, esta era como la pregunta. Bueno, en este caso no, porque desde los negativos no los pasa, ¿sí? Porque no pasa por abajo del eje X. Entonces, el rango serían los valores del 0 hasta el infinito, ¿sí? Y lo escribimos así. Esto, acuérdense, también ya lo menciono, que era la notación que habíamos dicho para los intervalos. Si queremos mostrar un intervalo, pongo el numerito de la izquierda, el numerito de la derecha, y según si lo tengo que incluir al número o no, pongo o un corchete o un paréntesis. Y con el infinito siempre va un paréntesis. Por ejemplo, acá el 0 lo incluyo, ¿sí? ¿Por qué? Porque fíjense que la función, cuando yo le paso un 0, me devuelve un 0, o sea que el 0 está en el rango, por eso lo incluyo. ¿Sí? Si no lo quise incluir, pondría un paréntesis ahí. Entonces, bueno, este es un poco de repaso de cómo analizar una función. Ahora vamos a funciones concretas. Esto de los tipos de funciones que decimos. Están las funciones cuadráticas, sí que son las primeras que mencionamos, que son como, no las más sencillas en realidad, pero son una fórmula que algo, por ejemplo, que tiene de bueno, entre comillas, o sea, de agradable en algún sentido, es que el dominio son todos los reales, ¿sí? Porque fíjense que vamos a tener siempre multiplicaciones y sumas. O sea, no tenemos ni divisiones, ni raíces cuadradas, ni nada. Simplemente multiplicaciones, acá que se multiplica por sí mismo, y sumas. ¿Sí? Y acuérdense que la fórmula genérica era esto. Yo tengo una x al cuadrado que la multiplico por un número, le sumo una x que la multiplico por un numerito b y le sumo una c. ¿Sí? Acá cuando ponemos esto en Desmos, Desmos nos muestra estos sliders, se llaman, así que los venimos viendo, que es, digamos, este a, digamos, si yo le pongo 1.6, por ejemplo, me da eso. ¿Sí? Si le pongo a, debería ser lo mismo, ¿sí? Porque en este caso A vale 1.6, o sea, los valores de A, B y C son números, no son más que números. Pero yo no quiero nada más trabajar con esta función. ¿Por qué? Porque si yo trabajo con una sola función, por ejemplo, ax cuadrado más bx más c, más 2, por ejemplo, ¿sí? Es como que me estoy restringiendo mucho porque estoy mirando una sola función, pero hay un montón de funciones cuadráticas que también podría mirar. Para hacer eso es justamente que le pongo letras y a esas letras voy viendo qué pasa cuando las reemplazo por distintos números. Por ejemplo, si corro el C, ven que sube la función. Es como que sube, ¿sí? Y tiene sentido porque fíjense que o sea, el gráfico va a ser igual, pero, o sea, acá yo como que le estoy sumando a lo que me dice, digamos, esta cuenta que depende de la X, le estoy sumando un número que no depende de la X. Entonces, esto como que si yo dejo A y B fijos, para el mismo valor de X, esto me da lo mismo. Pero si en vez de sumar 1 sumo 2, bueno, a la Y, digamos, al valor del output, lo estoy haciendo más grande nada más. ¿Sí? Pero el dibujito me queda igual. Si solamente lo corro. Entonces, bueno, y algo que habíamos notado era que cuando era negativo, ¿sí? Esto era como la carita triste que decíamos, y cuando es positivo, la carita contenta. Y cuanto más cerca de cero sea el A, como que más grueso va a ser esto. ¿Sí? Ahí fíjense, bueno, cuando A vale 0, ¿qué pasa cuando A vale 0? Fíjense que me va a quedar una recta, ¿por qué? Porque esto se tacha, entonces me queda un valor por X más C. Que si se acuerdan de rectas, en rectas teníamos M por X más C. ¿Sí? Acá simplemente en vez de L, en vez de B, le pongo M, pero es lo mismo, es un numerito por X. Entonces me queda una recta y en este caso la pendiente es 1. ¿Sí? Eso como para pensar un poco en lo que ya veníamos viendo antes.
Pero bueno, cuestión que si A es positivo, esto va a ser así. Y bueno, si cambio el B, me va a cambiar un poco, me va a correr el gráfico. ¿Sí? Entonces, características de estas funciones cuadráticas. Son simétricas con respecto a un eje de simetría vertical. ¿Sí? O sea, yo tengo un eje acá, por ejemplo, o por ejemplo, a ver si lo hacemos más fácil y le pongo B igual a 0, el eje de simetría ven que va a ser el eje Y, ¿sí? Como que acá está el puntito de más abajo y acá se corre un poco y acá se corre lo mismo para la derecha que para la izquierda. ¿Sí? O sea, si me corro lo mismo para la derecha y para la izquierda, subo para arriba lo mismo en Y. ¿Está bien? Entonces todas las funciones cuadráticas tienen este eje de simetría vertical. Esta en particular lo tiene en el eje Y, pero no necesariamente lo va a tener en el eje Y. ¿Sí? Acá, por ejemplo, lo va a tener acá, a esta altura, en el más o menos menos 1. ¿Sí? Bueno, acá. Tienen un punto más alto o punto más bajo, que llamamos vértice. ¿Sí? Este punto, por ejemplo, es el vértice. ¿Por qué dice más bajo o más alto? Porque, bueno, si es negativo, el vértice va a ser el punto más alto ahora. ¿Sí? El eje vertical pasa por el vértice, o sea, el vértice cae en donde está el eje vertical, ¿sí? Y fíjense que tiene sentido, porque es como un punto que es como el punto que nos dice la simetría, o sea, desde este punto, para la derecha me corre un poco para abajo, y para la izquierda me corre un poco para abajo lo mismo, ¿sí? Pero es como que este punto es como el que está justo arriba, como que no me puedo correr, bueno, no sé bien cómo explicarlo, pero se entiende, me parece. Si es el vértice, entonces pasa por el eje de simetría. El dominio van a ser todos los reales siempre en todas las cuadráticas y el rango siempre va a ser, fíjense, como lo dijimos antes, ¿sí? Fíjense que, por ejemplo, en este caso no cruza, o sea, la función no nos devuelve ningún valor que esté por arriba del vértice, ¿sí? Nunca, o sea, siempre, justamente, bueno, por eso es el punto más alto, digamos, ¿sí? Tenemos el punto más alto y desde ahí para abajo es lo que nos puede decir la función, por donde pasa el gráfico. Para arriba no. Y bueno, si es positivo, lo mismo, o sea, va a ser desde el vértice, pero para arriba en vez de para abajo. Entonces, desde el vértice para arriba o para abajo según corresponde, ¿sí? Según si A es negativo o positivo. Y bueno, se escriben de la fórmula ax cuadrado más bx más c, donde a, b y c son constantes. Por ejemplo, en el caso este de arriba, de x al cuadrado más x más 2, fíjense, ¿qué valor está multiplicando a la x al cuadrado? Ninguno, ¿sí? O sea, es como tener 1 por x al cuadrado, porque el 1 no afecta nada. Entonces, el a vale 1, el b, que es el que está multiplicando acá, también es 1, y el c, que es el numerito este que está solito ahí, sin x, vale 2. ¿Sí? Por eso este ejemplo. Bueno, eso es un poco de funciones cuadráticas. Voy a seguir, porque ustedes si quieren pueden pasarlo. O sea, esto es mucha información para verlo todo junto. Igual ya venimos viendo algunas cosas, pero pueden pausar cuando quieran. Funciones exponenciales. Las funciones exponenciales son de la forma a multiplicado por b a la x, ¿sí? Y esto es súper distinto a lo otro. ¿Por qué? Porque acá lo que se multiplica por sí mismo es x. O sea, es x por x. Pero acá es b por b por b por b x veces. ¿Sí? Va a ser algo totalmente distinto. Como un ejemplo acá, tenemos 2, o sea, cuando A vale 2 y B vale 2, nos queda 2 por 2 a la X, que esto lo cierro, y me queda esta función de acá, ¿sí? Pero si le cambio el valor de A o si le cambio el valor de B, esto me va a cambiar, ¿sí? Uy. Por ejemplo, cuando B, bueno, ahora voy a eso. ¿Por qué? Bueno, un ejemplo concreto sobre el cual habíamos hablado cuando veíamos funciones exponenciales era el contagio del coronavirus, ¿sí? Sobre todo porque estamos en tema, porque estamos en la pandemia. Si este video lo ven el año que viene, por ejemplo, en 2021, va a ser, o sea, quizás no estemos tan en tema, pero bueno, supongo que igual nos vamos a acordar de este momento. Pero bueno, ahora en 2020, en mayo, junio de 2020, tiene sentido hablar de esto, ¿sí? De pensar cómo se contagia un virus. Supónganse, entonces, el ejemplo era, supónganse que cada persona contagia a 2 personas al mes siguiente, ¿sí? Y después se recupera. O sea, supónganse que por cada semana una persona contagiada, o sea, infectada, contagia a 2 personas por mes, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa en el primer mes? Supónganse que en el primer mes hay una persona, ¿sí? En el segundo mes, ¿cuántas personas infectadas va a haber? Bueno, esa persona contagió a 2, ¿sí? Entonces, van a quedar 2. ¿Por qué? Porque además decimos que la primera se recuperó. Entonces, las únicas infectadas son estas nuevas 2 personas infectadas. Después, esas 2 personas infectadas, cada una contagia a 2. Entonces, hay 4, ¿sí? Porque contagian a 2 cada una y se recuperan. Entonces, 4. Después, cada una de estas 4 contagian a 2 y se recuperan. Entonces, ahora tenemos 8. Y así
es que tenemos 1, 2, 4, 8, y fíjense que cada vez vamos multiplicando por 2, ¿sí? Por eso es que no es que yo multiplico por x, ¿sí? Yo siempre multiplico por 2. Yo sé que siempre multiplico por 2. Lo que en este caso estoy cambiando, alterando, es el valor de los meses. Por eso es que la cantidad de veces que yo multiplico por 2 al 2 por sí mismo es una variable, ¿sí? Es x. Entonces, por ejemplo, en el mes 0, digamos que hay una persona. Entonces, en el mes 1 hay 2. En el mes 2 hay 4. ¿Sí? Está por acá el punto. En el mes 3 hay 8. En el mes 4 hay 16. Y bueno, así sigue creciendo cada vez por 2. Entonces, lo que yo cambio es la x. ¿Sí? El 2 queda fijo acá. ¿Está bien? Entonces, decir que el B es más grande es como decir que, bueno, cada persona contagia, por ejemplo, a 3 personas por mes. Entonces, el grafiquito de la cantidad de infectados, digamos, poniendo en el eje X el tiempo, o sea, los meses que pasan, sería así. Este sería el gráfico, ¿sí? Primero hay 1, después hay 3 y después hay 9, ¿sí? En vez de 4. Y después, bueno, hay 27 y vamos a ir multiplicando por 3. ¿Está bien? Entonces, este es un ejemplo de las funciones exponenciales que lo que decíamos era que crece muy rápido, ¿sí? Crece muy rápido, o algo que puede pasar es que si B es más chico que 1, es como que lo que estoy diciendo, supónganse que arranca viendo 10 personas, y en cada mes contagio a 0,5, digamos. Es como que lo que digo es que cada 2 meses contagio a una persona, ¿sí? Pero acuérdense que además de eso, como que se recuperan las personas. ¿Sí? Entonces, bueno, como que es un poco la idea de pensarlo así, es para entender esto, que ahora la cantidad de infectados va a bajar, si no va a subir, ¿está bien? Porque es como que, bueno, contagio a menos personas que de las que se recuperan, es una cosa así, digamos, para pensarlo. Entonces, bueno, entonces cuando B es más chico que 1, esto es cada vez, digamos, cada vez baja más rápido, ¿sí? Y no puede ser negativo. Fíjense que cuando es negativo no me aparece un gráfico, no puede ser negativo, y una manera que venimos viendo de pensarlo es ¿por qué? Porque si no, supóngase que tengo B vale menos 2, ¿sí? Menos 2 a la 0 me da 1. Entonces el punto tendría que estar en 0, 1. Después, menos 2 a la 1 es menos 2. Entonces, pasé de acá arriba a acá abajo. Después, menos 2 a la 2 es 4. Es como que tengo que pasar para acá arriba. Y es como que queda un zigzag súper raro. Y además, ¿qué pasa cuando hago menos 2 a la, no sé, a la 1,3, por ejemplo? Como que cuando tiene coma o no tiene coma, es más raro eso. Por eso es que la B no puede ser negativo, ¿sí? Esto es importante. Entonces, si la B, bueno, es 0, no tiene sentido, digamos, la función es 0, simplemente porque es 0 a la lo que sea, siempre nos da 0, por lo que sea, siempre 0. ¿Sí? Pero cuando vale menos que 1, entonces se achica. Cuando vale 1, piensen, si quieren piensen, ¿qué pasa cuando B vale 1? Yo lo spoileo ahora si quieren frenen el video, pero básicamente cuando B vale 1, 1 a la X me da 1 siempre, ¿sí? Entonces, bueno, acá está, claro. 1 a la x siempre me da 1. Entonces a por 1 siempre me da a. Entonces es una función constante que va a estar clavada en a. ¿Sí? Según donde yo ponga a, va a ser la recta horizontal, la constante. Y si b vale más grande que 1, es lo del contagio, que cada vez se contagian más personas de las que se recuperan, entonces crece súper rápido. ¿Sí? Y por esto estas funciones son importantes, porque ocurren mucho en la vida real, digamos, no solo con el contagio de virus, pero hay muchas cosas que crecen exponencialmente. Cuando hablan muchas veces en las noticias que se habla de crecer exponencialmente, significa esto, significa que es algo que crece muy rápido. Por ejemplo, bueno, no sé, en cosas de economía capaz que se puede hablar, o en la población, por ejemplo, en la población, o sea, si nacen más personas de las que mueren, todo el tiempo estamos creciendo y cada vez vamos creciendo más, ¿sí? En términos de cantidad de gente en el mundo, entonces también se puede hablar de algo exponencial quizás. ¿Sí? Entonces, bueno, las características es, según el valor de b, si b es mayor a 1 es una función, es como el ejemplo, que crece muy rápido, y si b es menor a 1, pensemos en esto, ¿sí? Esto era lo que, bueno, igual no voy a hacer mucho hincapié en esto, pero la idea es que b a la x es igual a 1 sobre b a la menos x. ¿Sí? Si se acuerdan, elevar a algo negativo es, primero invierto esto, me quedaría b, y después lo hago con el positivo. Entonces 1 sobre b a la menos x me quedaría b a la x, ¿sí? Que es lo mismo que acá. Entonces, si yo pienso en la función, por ejemplo, 2 a la x, y ahora pienso en la función a por 0,5 a la x, ¿sí? Fíjense que me queda espejada,
por esto que decimos, porque un valor de x positivo acá me tiene que dar el mismo output, o sea, la f en un valor positivo me tiene que dar el mismo output que acá en un valor negativo. ¿Sí? Entonces, cuando x vale, por ejemplo, no sé, 1, me tiene que dar lo mismo en la f que cuando g vale menos, está evaluada en -1. ¿Sí? Esa era un poco la idea. Entonces, bueno, si b vale 1, la queda la constante que ya dijimos. El valor de a nos da el y-intercept, ¿sí? Porque si se fijan, b a la 0, o sea, si yo quiero calcular f de 0, hago b a la 0, que me da 1. Entonces me queda a por 1, que me da a. Entonces siempre el y-intercept, que es cuando x vale 0, recuerden, me va a dar a. ¿Sí? Bueno, y si a es negativo, está bien, eso no lo vimos. Si si a es negativo ahora, ¿qué pasa? Claro. O sea, esto crece y decrece, pero nada, pasa esto, ¿sí? Que nada, digamos, no tiene sentido pensar hay menos una persona o menos dos personas, pero bueno, en términos de lo que pasa acá, me da negativo, ¿sí? Porque es como, o sea, si yo pongo, por ejemplo, a ver, -3 por b a la x, y ahora pongo eh, a por b a la x, o sea, 3 por b a la x, ¿sí? Fíjense que me tiene que dar lo mismo, pero opuesto, ¿sí? Si acá me daba, por ejemplo, no sé, 7,438, acá me tiene que dar menos 7,438, más o menos anda por ahí, ¿sí? Porque simplemente agregar un menos acá, ¿sí? Es multiplicar todo por -1. Entonces, bueno, voy a ir un poco más rápido, porque si no se hace muy largo esto. El rango van a ser todos los positivos, si A es positivo, ¿sí? Como acá, y todos los negativos, si A es negativo, como acá. Y la idea es que nunca toca el 0. Si esto tiene lo que llamamos una asíntota horizontal en x igual a 0. Lo que decíamos era que, como acá b es positivo, por lo que dijimos antes, que siempre va a ser positivo, b a la x, o sea, un número positivo, una potencia de un número positivo, siempre va a ser positivo. Entonces, si esto siempre va a ser positivo, entonces el signo que tiene todo es el signo de A. Entonces, si A es positivo, todo esto siempre va a ser positivo. Y si es negativo, todo esto siempre va a ser negativo. Pero algo que puede pasar es, si yo hago que la X sea muy chiquita, o sea, muy negativo, digamos, o sea, -30, por ejemplo, un número como 1,2, por ejemplo, o no sé, 2, un número muy negativo, ¿sí? Me va a dar algo cada vez más cercano a 0. ¿Sí? Por eso es que cada vez yo me puedo seguir acercando. Uy, bueno, o sea, cada vez me acerco, pero esta función nunca va a pasar, digamos, el eje. ¿Sí? Ven que si me acerco lo suficiente, ya veo este espacio, digamos. ¿Sí? Bueno, esa es un poco la idea de eso, del rango. ¿Sí? Nunca va a ser 0, o van a ser desde 0 para arriba sin tocar el 0, o desde 0 para abajo sin tocar el 0. Eso es lo que escribíamos con el 0 con el paréntesis. ¿Ok? Bueno, voy a tomar un poco de agua. Y entonces ahora veamos las funciones logarítmicas. La idea de las funciones logarítmicas es que son lo opuesto, digamos, a las funciones exponenciales. ¿Sí? Con esto nos habíamos hecho un poco de lío, como que no se entendía bien del todo. Eso había pasado al menos en mis clases, ¿sí? En nuestras clases. Pero bueno, como que algo, no sé, una idea para pensarlo. A ver, ¿qué es el logaritmo? El logaritmo es a qué número tengo que elevar la base, o sea, el numerito chiquito, para que me dé x. Por ejemplo, logaritmo en base, se lee así, logaritmo en base 2 de 8. ¿Sí? Es a qué número tengo que elevar al 2, o sea, 2 a la cuánto me da 8. Y esto ya sabemos, 2 a la 3, ¿sí? 2 por 2, 4, por 2, 8. ¿Está bien? Entonces, el resultado del logaritmo en base 2 de 8 es 3. ¿Sí? Si esta es mi función, ¿sí? O sea, la variable va a estar acá, ¿sí? Acá de hecho me confundí, perdón, no se mareen. Acá me confundí. Si mi función es logaritmo en base 2 de x, cuando reemplazo a la x por 8, ¿sí? Me queda lo que dijimos recién, logaritmo en base 2 de 8, que es 3. Entonces f de 8, f evaluado en x igual a 8, me da como resultado 3. ¿Sí? Bueno, y entonces, em, a ver, tengo un ejemplo acá, que es este. Este era, por ejemplo, voy a poner que la base sea 2. Acá. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense que cuando x vale 8, esto vale 3. ¿Sí? Después, x cuánto tiene que valer, como que quizás en vez de pensarlo, digamos,
pasándole la x, podemos pensar qué valor de x le tengo que pasar para que me dé el valor de y. Entonces, por ejemplo, ¿qué valor de x le tengo que pasar para que y me dé 4? ¿Sí? Bueno, lo que significaría es que 2 a lo que le tengo que pasar, no, perdón, que 2 a la 4 me da lo que le tengo que pasar. ¿Sí? Entonces, 2 a la 4 me da 16. Entonces, si nos fijamos, cuando yo le paso 16 en x, y me devuelve 4. ¿Sí? Es como exactamente al revés que las exponenciales, ¿sí? Fíjense que 2 a la 4 me da 16 y el logaritmo en base 2 de 16 me da 4. ¿Sí? Son completamente así inversas, digamos, las funciones. Entonces, esa es un poco la idea del logaritmo. Entonces, bueno, para una tabla de valores, por ejemplo, siempre vamos a hablar ahora del logaritmo en base 2, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la exponencial hablamos de base 2. Capaz lo podría hacer con base 10, es un poco más fácil. Ahora lo vamos a ver. Entonces, bueno, la tabla de valores es, cuando x vale 1, 2 a la cuánto me da 1, 2 a la 0, ya sabemos. Cuando x vale 2, 2 a la cuánto me da 2, 2 a la 1, ¿sí? 2 a la cuánto me da un medio, 2 a la menos 1 acá, acuérdense. 2 a la cuánto me da 32, bueno, 5, y 2 a la, acá a la 4 en el valor de y me da 16 en el valor de x, ¿sí? Bueno, eso, para que piensen un poco eso. Em, entonces, si f es, bueno, el logaritmo de... ¿A dónde está? Acá. F es el logaritmo en base 2 de x, entonces estos puntos, por ejemplo, el 1, 0, van a estar en el gráfico. Si nos fijamos acá, este es el 1, 0. El 2, 1 va a estar por acá. ¿Sí? Entonces, todos estos puntos de la tabla de valores tienen que caer en el gráfico. ¿Sí? Y algo interesante es que así como la exponencial crecía súper rápido, ¿sí? Cuando el b era mayor a 1, acá, o sea, como que al revés, ¿sí? Como que para hacerlo crecer un poquito, me tengo que correr un montón en x. ¿Sí? Fíjense que si yo estoy en 16, y vale 4. Y para que y valga 5, para hacerlo crecer una unidad, ¿sí? Me tengo que ir al 32. ¿Sí? Recién acá estoy en el 5. Entonces, esa es un poco la idea de los logaritmos, y lo que hablábamos con el coronavirus y con los contagios era que a esto se le llama achicar, digamos, aplanar la curva, a que la función pase, en vez de crecer cada vez más, a crecer cada vez menos, así como este logaritmo. Em, Crece cada vez menos porque fíjense que, por ejemplo, acá, no sé, desde el 1 hasta el 2, yo me muevo 1 y crezco 2, ¿sí? Perdón, me muevo 1 y crezco 1 al 2, 1. Pero fíjese que acá me moví 1 y crecí menos que 1, porque no llego al 2. ¿Sí? Y acá lo mismo, fíjense que del 2 al 4 me muevo 2 en x, 1 en y, pero ahora cuando me muevo 2 en x, me muevo menos que 1 en y, ¿sí? Porque todavía no estoy en el 3. ¿Está bien? Esa es un poco la idea, que es crecer cada vez menos, digamos. ¿Sí? Entonces, bueno, las características, creo que claro, las características no lo anoté, ¿sí? Pero el dominio, de hecho, fíjense en el dibujo que no puede ser, digamos, nunca llego a los negativos, ¿sí? ¿Y esto por qué es? Porque la base tiene que ser positiva, o sea, la base va a ser positiva, y un número positivo, si yo pregunto, ¿un número positivo a la cuánto me da un número negativo? Y no, a la ninguna cosa. Así como antes, el rango de las exponenciales, ¿sí? Era, por ejemplo, todos los positivos, cuando la constante, el valor era mayor a 1, ahora el dominio, o sea, si antes el rango eran los positivos, ahora el dominio van a ser los positivos, ¿sí? Porque es como que es la función inversa, ¿está bien? Y el rango, fíjense que ahora van a ser todos los valores reales, ¿sí? Porque esto, si yo me sigo corriendo, esto sigue bajando siempre, siempre baja hasta el menos infinito, y si yo me sigo corriendo, por más que suba cada vez más lento, ¿sí? Siempre voy a seguir subiendo, ¿está bien? Aunque sea cada vez más lento, nunca dejo de subir, ¿sí? Por ejemplo, el logaritmo en base 2 de 2 a la 40.000 me va a dar 40.000, ¿sí? Lo que pasa es que, bueno, me tengo que correr un montón para llegar a 2 a la 40.000. Pero bueno, siempre puedo seguir corriéndome y seguir subiendo en. Entonces, eso era un poco de logaritmos. Nombramos acá bueno, voy a frenar el video y voy a hacer otro con lo que sigue.